Bueno, vamos a hablar sobre solo de nombre. Y leemos en la besora de Lucas capítulo 22, del 1 al 6. Y dice, se acercaba la fiesta de Matzá, llamada Pesaj. Los sumos Coanín y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer, pues temían al pueblo. Entonces el Satán entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12, y se fue a tratar con los sumos Coanín y los jefes de la guardia del modo de entregárselo. Ellos se alegraron y quedaron con él en darle dinero. Él aceptó y andaba buscando una oportunidad para entregarle sin que la gente lo advirtiera. Amén. Cuando hablamos de Judas Iscariote, pues automáticamente se nos viene a la cabeza traición, infidelidad, cosas malas. Y ninguno se atrevería a colocarle a un hijo, pues Judas. Es más, ni siquiera al perro. Que día yo escuchaba a una persona que decía, Camilo, Camilo, Camilo. Yo volteaba a mirar y no veía a nadie. Y era un perro. Pero Judas no se lo colocaría ni al perro, ni al perro. Judas es Judá. Ni a la gata. Es Judá, Judas es Judá. O sea, es Yehudá. Y significa dar gracias o alabar. Así que Judas significa alabanza al Eterno o el Eterno sea alabado. Pero a diferencia de este nombre, que este nombre es una bendición, pues pareciera que este nombre quedó totalmente maldito. Así que Judas Iscariote, cuando el padre de él le colocó, que el padre eran los encargados de colocarle los nombres a los hijos, siempre pensó en un futuro para el hijo de que fuera un adorador del Creador. Y el hombre fue criado en una familia rica. La historia de Judas Iscariote era que era una persona de una familia prominente, una familia estudiosa, porque para tener acceso a los sumos sacerdotes, pues no cualquiera tenía acceso al poder político. Así como en un país muy pocos tienen acceso al poder político, así Judas Iscariote tenía acceso al poder político, que eran los sumos sacerdotes. Esos eran políticos porque eran los saduceos, y los saduceos tenían como una alianza con los romanos, y ellos habían usurpado el ministerio, y todo eso era político. Entonces da a entender que Judas Iscariote era una familia prominente, era una familia adinerada. Ese era Judas Iscariote. Y cuando le colocaron Judas Iscariote, el padre decía no, quería darle como un nombre profético, diciendo no, yo quiero que él le sirva al Eterno, que él le sirva al Creador. Pero hay alguien que sí hizo honor al nombre Judas, y está en el libro de los Macabeos. No le voy a hablar de citar a los Macabeos, pero Judas Macabeo fue el guerrero que luchó por la recuperación del culto en el templo de Jerusalén dos siglos antes de la era común, o 2 siglos antes de Mashiach. Pero luego vino Judas Iscariote, que es el que más conocemos, y el nombre Judas Iscariote se volvió sinónimo de maldición. O sea que Judas Iscariote tiene un nombre bueno o malo. Bueno. El libro de Apocalipsis capítulo 3, y el verso 1 dice: el malaj de la Keilah de Sardes escribe: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Elohim y las 7 estrellas. Conozco tu conducta. Tienes nombre como quien vive, pero estás muerto. Tienes nombre como que vive y estás muerto. Entonces Judas Iscariote se llamaba alabanza al Creador, el que alaba al Creador, el adorador del Creador. Tiene un hombre que vivía, pero él estaba muerto. Y así como Judas Iscariote, que tenía un nombre como que vivía, cuando a él lo llamaban como el que daba gracias.
el que alababa al Creador, el adorador del Eterno, pero muy distinto era su corazón. Tenía un nombre que vivía, pero estaba muerto. Y exactamente así igual, hay muchas personas en este tiempo exactamente igual. Tienen un nombre o una apariencia o una vida como que viven, pero están muertos. Estamos en medio de, bueno, ya pasó Pesaj, pero estamos en la fiesta de los panes sin levadura, del matzá. Y coincide, en este momento coincide con la Semana Santa cristiana. Entonces las personas, tanto cristianas católicas como cristianas evangélicas, pues van a ir a sus iglesias, van a recibir. Y algunas que nunca habían ido, van a ir, van a llegar allá, van a ir a un culto. ¿Qué día? ¿Qué día? Personas emborrachándose, tomando, aplaudiendo, como cualquier persona del mundo, el llamado Jueves Santo. Para el viernes, que en la tradición cristiana es el más santo, estas mismas personas que hasta las 12 de la noche estuvieran tomando, emborrachándose, madrugar a ir a una iglesia y a ir a un servicio, ir a un culto. Y eso no funciona así no funciona. Entonces son personas que tienen un nombre como que viven, pero están muertos. Entonces, esto de tener una vida paralela o tener una doble vida no funciona. No funciona el artista que alaba al Creador y el Eterno está aquí, Dios está aquí, pero lo invita a tomar, a emborracharse o a consumir sustancias psicoactivas o a hacer cosas inmorales. Así no funciona. Y esto no se trata de religiosidad, se trata de integridad. Vamos a mirar el llamado de Judas Iscariote. Y vamos a mirar en el libro de Lucas, capítulo 6, Lucas 6:12. Dice: sucedió por aquellos días, se fue al monte a orar y se pasó la noche en oración a Elohim. Cuando se hizo de día, llamó a sus talmidim y eligió 12 de entre ellos, a los que también llamó los shaliach, o los mensajeros, los enviados, comúnmente llamados los apóstoles. A Simón, a quien llamó Kefa, a su hermano Andrés, a Jacob, a Johanán, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacob de Alfeo, a Simón, llamado Celote, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Sigo en el 17. Bajando con ellos se detuvo en un páramo llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curado de sus enfermedades. Y los que eran molestos por espíritus inmundos quedaban curados, quedaban libres. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él, o sea, de Yeshua HaMashiach, una fuerza que sanaba a todos. Entonces, como vemos, el llamado de Judas Iscariote fue como los demás discípulos. Había una profecía de que alguien iba a traicionar al Mashiach, pero era quien tomara la pelota. No era que era específicamente él. Tenía que haber alguno, pero no tenía que ser Judas Iscariote, sino era el que abriera la puerta. Entonces, como vemos, toda la noche Yeshua, como Cohen Gadol, estuvo orando por Judas Iscariote, clamando por él, y lo eligió. ¿Por qué? Porque tenía un potencial espiritual para servirle al Creador. Pero tener un potencial espiritual, lo que yo comúnmente llamo como madera, no específicamente sirve. Una persona puede tener talentos o aún discernirse que esa persona tiene dones, pero eso no significa que esa persona vaya a servir al Creador o vaya a ser entregada al Creador
puede irse tras el mundo y entregar sus dones al mundo y al pecado y a la maldad. Entonces Judas Iscariote tenía un potencial para servir al Creador, porque eso fue lo que vio Mashiach en él, un liderazgo. Lo que vio Mashiach en Judas Iscariote fue un liderazgo. Y dijo, no, este hombre me sirve. Y pasó toda la noche orando por Judas Iscariote. Y como vemos, Judas Iscariote fue testigo presencial del poder de Elohim. Vio cómo Mashiach sanaba a las personas. Vio cómo Mashiach libertaba a las personas. Él fue testigo de que Yeshua HaMashiach, Yehoshua HaNotzri, era realmente el Mashiach, porque lo demostraba con obras, con hechos. Él mostraba y manifestaba que él era el Mashiach y que él era el rey de Israel que tenía que venir. O sea que Judas Iscariote estuvo rodeado de la presencia y rodeado de la unción. Pero eso no lo transformó y eso no lo cambió. Porque que una persona vea la manifestación del Creador, eso no necesariamente va a cambiar a la persona. ¿Qué pueblo es el que más ha experimentado la presencia divina, la misericordia divina, el poder divino y ha sido rebelde? El pueblo de Israel, nosotros los judíos, el pueblo de Israel, en el desierto, el maná. ¿Y qué decían del maná? Esa cosa miserable que nos toca tragar. Queremos carne, y el Eterno les enviaba carne, porque no se hacía sino quejarse y murmurar. Y se quejaban y se quejaban y murmuraban y murmuraban. Y fue tanto que, como decimos en Colombia, le sacaron la piedra a Moisés y hicieron que Moisés se irritara por culpa del pueblo. O sea, la palabra dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra y le sacaron la piedra. Entonces significa que era un pueblo que desesperaba, como decimos, desespera una momia, y el pueblo de Israel era así. O sea, que ver la manifestación y ver el poder del Eterno no cambia una persona. Hay otro pasaje que a mí me impacta muchísimo. Dice la palabra que Mashiach, nuestro santo maestro, el Ribi, estaba rodeado de personas y las personas lo oprimían, pero no pasaba nada. Pero dice que vino una mujer que tenía un flujo de sangre y tocó el borde de su talif, los zigzig, tocó los zigzig, solamente tocó los zigzig. Y Mashiach dijo que sintió, dijo, ¿quién me ha tocado? Entonces vienen, a mí me parece esto como grosero, vienen los discípulos y dicen, ay, ¿cómo así que quién me ha tocado si todo el mundo te oprime ahí? Ay, ¿quién? Dicen, no, es que alguien me ha tocado, alguien me tocó de una forma diferente. Pero estoy hablando de que todo el mundo oprimía al Mashiach, pero no sucedía nada. La unción estaba ahí, el poder estaba ahí, la respuesta estaba ahí, y ellos no recibían nada. Y vino una mujer y solamente le tocó el borde de su manto, que dicen las Biblias que es su talí, los zigzig, y fue sana. Y sintió que la fuente se secó. Entonces, que una persona vea la manifestación del Creador y vea el poder del Creador, eso no significa que una persona vaya a ser cambiada. Mateo 7 habla que en aquel tiempo dirán, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros, mire, y hicieron milagros, o sea, mire esto, mire lo impresionante acá, no solamente los vieron, los hicieron, y echamos fuera demonios, o sea, tenían poder para echar demonios, poder para hacer milagros. O sea, ¿qué es un milagro? La alteración de las leyes naturales, o sea, tener el poder de alterar las leyes naturales. Y al final Mashiach, ¿qué les dice? Apártense de mí, hacedores de iniquidad. Apártense de mí, hacedores de maldad. Lo original es, apártense de mí, transgresores de la Torah. Nunca tuvieron un encuentro personal conmigo. Nunca tuvieron una relación íntima conmigo. Eso les dice Mashiach, apártense de mí. Pero tenían poder, tenían unción. Pero es que alguien dirá, bueno, ¿y eso cómo sucede? Hay una palabra que dice, vale, cuidado, para el que cree que todo le es posible. Y si la persona cree, si una persona cree que colocando una herradura detrás de la puerta le va a ir bien, parce, le va bien. Si una persona cree que colocando una mata de sábila le va a ir bien, le va a ir bien. Eso no significa que la presencia del Creador está ahí. No, simplemente tiene fe. Y su fe hace que las cosas sucedan. Porque lo cree. La palabra dice, y eso son las palabras de Mashiach, el que cree, todo le es posible. Y estas personas creen que pueden obrar milagros. Obran y milagros. Estas personas creen que un demonio puede irse por su voz.
se va. Pero Mashiach no está ahí. Porque él dice, apártense de mí porque ustedes nunca tuvieron una relación personal conmigo. O sea, nunca lo conocieron. Nunca lo conocieron. Entonces aquí Judas Iscariote estaba rodeado de la unción. Estaba la unción en persona ahí. Veía la manifestación del poder. Y era un diablo. ¿Por qué? Porque él lo eligió. Eso es una elección. Ahora, segundo, ¿dónde o cuál era el sitio de Judas? ¿En dónde o con quién se la pasaba? Entonces vamos a leer en Mateo capítulo 26. Mateo 26, 17. El primer día de los panes sin levadura, Matzá, los discípulos se acercaron a Mashiach y le dijeron, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el cordero de Pesaj? Él les dijo, id a la ciudad, a casa de fulano y decirle, el rabí dice, mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar Pesaj con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Yeshua les había mandado y prepararon Pesaj. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, rabino? Él respondió, el que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el Iscariote, que le iba a entregar, ¿acaso soy yo, rabino? Dícele, sí, tú lo has dicho. ¿Con quién se la pasaba Judas Iscariote? A ver, él no estaba en una taberna, él no estaba en una discoteca, él no estaba en una cantina, él no estaba en un prostíbulo, pensando, no es que él se va a perder allá. No es que él está como dicen, él está por acá con los marihuaneros o con los borrachos, no. Él estaba con Mashiach. Él estaba rodeado de los 11 talmidim. Estaba, y eso la palabra dice que tenía 11, tenía 70, tenía 120, ustedes tenían grupos. Y él estaba entre los privilegiados que estaba con Mashiach ahí. Y ahí se perdió. Una persona dice, no, pero es que eso se pierde porque están esporados en el mundo. O se la pasas en malas compañías. No, Judas Iscariote no tenía malas compañías. Judas Iscariote está rodeado de Mashiach y Judas Iscariote estaba celebrando las fiestas y estaba al lado de Yeshua. ¿Por qué él estaba al lado de Yeshua? Porque dice, el que moje la mano conmigo, entonces tenía acceso a él. O sea, era de los que estaban cerca de él. Y ahí se perdió. Por eso yo he titulado este shura, esta prédica, solo de nombre, porque es solo de nombre. Solo de nombre, ¿por qué? Porque cuando alguien decía Judas Iscariote, ahí viene el que alaba al Creador. Ahí viene el entregado al Creador. Ahí viene el adorador. ¿Y qué adorador ni qué nada? Era una persona que en su corazón se había perdido. Tenía mucho conocimiento porque él recibía. La palabra dice que Mashiach al pueblo le hablaba en parábolas, pero a sus talmidim les hablaba los secretos. Entonces Judas Iscariote tenía acceso a los secretos y ni aún así se convirtió. Ni aún recibiendo, como decimos, los códigos, los secretos de la Torah, ni aún así se transformó. Porque es que la cosa es de corazón, la cosa es del corazón. La cosa es de aquí, del corazón. La alabanza siempre es de ¿qué? Del corazón. La oración es de ¿qué? Del corazón. Todo siempre es del corazón. Entonces vemos que el puesto, el lugar que tenía Judas Iscariote era al lado de Yeshua. Estaba sentado a la mesa con Yeshua. Un privilegio que pocos tenían, que muchos querían, pero que no lo lograban. ¿Cuántos querían estar al lado de Yeshua, pero no podían? No podían, porque no tenían acceso a él. Judas Iscariote sí tenía acceso al Mashiach y desperdició la oportunidad. Entonces el que se quiera perder, se pierde donde sea. Se pierde donde sea y quien sea.
Algunos dicen, no, es que yo no tengo la posibilidad, yo no tengo los medios, o yo no tengo las circunstancias para cumplir Torah. No, Judas Iscariote tenía todo y se perdió. Porque era rebelde, rebelde como el sol. Tercero, el discípulo de las apariencias. Y vamos a ver en Juan, capítulo 12, Juan 12, 1, y leo. 6 días antes de la Pascua, Yeshua se fue a Betania donde estaba Lázaro, a quien Yeshua había resucitado entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies del maestro, del rabino Yeshua, y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocupaban los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Yeshua dijo: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces Judas Iscariote, que se mostraba como el siervo del Eterno, como el hombre que alababa al Creador, porque eso era lo que significaba su nombre, y ese era el propósito que al menos sus padres tenían con él. Vemos que estas palabras van hacia el dinero. Ponle cuidado, estas palabras van hacia el dinero, hacia el que daba la ofrenda. No, va hacia Yeshua, no hacia el dinero, no, él se la robaba, no hacia el perfume, no hacia ella, no a Yeshua. ¿Por qué? Porque le incomodaba que lo honraran, le incomodaba que lo adoraban. Entonces, como él es el adorador, no, si yo no adoro, entonces nadie adora, si yo me pierdo, pierden todos. Entonces guardaba rencor, le fastidiaba, le molestaba, le incomodaba que Yeshua fuera honrado. Son personas que tienen nombre de que viven pero están muertos, y el que vive realmente, el que adora realmente, le fastidia, le incomoda las personas del espíritu, le incomoda a los que son entregados a Yeshua. ¿Por qué? Porque somos portadores de luz y esas personas se ciegan con la luz. Vamos a ver un texto paralelo a este en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, Marcos 14:4, y dice: había algunos que se decían entre sí indignados: ¿para qué este despifarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñando contra ella, mas Yeshua dijo: déjala, ¿por qué la molestáis? Ha hecho una buena obra. Ha hecho una obra buena en mí. ¿Sí ve? El rencor, el resentimiento, el fastidio que tenía Judas Iscariote no era contra el perfume, no, él los podía comprar, no que además él era una persona adinerada y te robaba plata. No era contra la muchacha, no, porque otros honraban a Yeshua. Era por la honra que le daban a Yeshua, era contra Yeshua mismo. Por eso él lo entregó, porque le fastidiaba que lo honraran. Cuando tú no honras a Yeshua y no adoras al Creador, tú te vas a volver enemigo y adversario de los que honran a Yeshua y de los que adoran al Creador. Así tú estés en una Keilah y una Cajal, una sinagoga, te vas a volver una serpiente. Así cambies de piel, porque el mal está dentro de ti impregnada. O sea, el que estés en una Cajal, una Keilah, una sinagoga, eso no significa que tú seas del Creador. Puedes tener nombre de que vives, pero estás muerto, como dice Apocalipsis, estás muerto. Ahora, vemos que ya Judas Iscariote le fastidiaba que honraran a Yeshua. Pero también más, ¿por qué lo entregó? Pues cuarto, ¿por qué lo entregó? Porque Judas Iscariote siempre
forzaba, o quería más bien forzar a Yeshua a que siguiera su plan, el plan de Judas Iscariote y no el plan de Yeshua. Y Judas Iscariote tenía ganas de forzar a Yeshua a liderar una revuelta contra los romanos. Judas Iscariote quería instalar el reino de Israel y por eso quería utilizar a Yeshua. Pero como Yeshua no se quería dejar utilizar, Judas Iscariote se le volvió un enemigo. Se le volvió un enemigo. Por eso hay un salmo: el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Y vamos a leer ese texto que es profético. Salmo 41 del pasuk 8. Aún acuchillan contra mí todos los que me odian. Me achacan la desgracia que me aqueja. Cosa de infierno ha caído sobre él. Ahora que se ha acostado, ya no ha de levantarse. Hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, levantó contra mí su calcañar. Hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, levantó contra mí su calcañar. Eso, entonces, Judas Iscariote, ¿por qué fue que lo escogieron entre los 12? Porque Mashiach confiaba en él, creía en él, pero él lo traicionó. Y comía su palabra. Él lo traicionó porque Yeshua no se le sujetó a los planes que tenía Judas Iscariote. Entonces hay muchos Judas Iscariotes que quieren que el Eterno se someta a su voluntad, pero no ellos someterse a la voluntad del Eterno. Esa era la lucha de Judas Iscariote. Y lo vamos a leer ahí en la besora de Juan Yohanan, capítulo 13. Juan 13, del 21 en adelante. Cuando dijo estas palabras, Yeshua se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Yeshua amaba, estaba a la mesa al lado de Yeshua. Simón Pedro le hace una señal y le dice: pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Yeshua, le dice: Rabino, ¿quién es? Le respondió Yeshua: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces tras el bocado entró en él el Satán, el Samenmen. Yeshua le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Yeshua quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta. Recordemos que están en la fiesta de Pesaj. O que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió y era de noche. A ver. Dice la palabra que Yeshua tomó del pan y se lo dio a Judas Iscariote. Para decirte: Judas Iscariote, yo creo en ti. Judas Iscariote, yo te amo. Yo creo en ti, Judas. Mira, yo te manifiesto mi amor y te entrego de lo íntimo y te lo comparto y te lo entrego a ti. Y dice que Judas Iscariote lo tomó. Pero mire que no escuchó la petición que le hizo Pedro a Juan. ¿Y por qué no escuchó? Porque estaba englobado, está por allá en las nubes, estaba haciendo por allá sus planes, no estaba en el espíritu, no estaba donde tenía que estar. Prestó su mente. Y por cuando una persona presta su mente, hay un dicho popular, no sé quién lo dice, pero hay un dicho popular que dice que una mente desocupada es un taller del Samenmen, de Satanás, una mente desocupada. Y así estaba Judas Iscariote, pensando cómo le entregaría, pensando cómo entregaría a Mashiach. Y Mashiach manifestándole amor, y Mashiach diciéndole: yo creo en ti, yo confío en ti, amigo, mire, yo te doy de mi bocado a ti.
y no estaba ahí. Eso es como cuando una persona está en un lugar, pero no está. Así estaba Judas Iscariote. Estaba Pedro hablando con Juan y no sabía lo que ellos estaban hablando, y estaban hablando de él. Juan le hace una petición a Mashiach y tampoco le escuchó, porque él estaba en las nubes por allá, escuchando por allá, englobado ya, no estaba en el espíritu. Su corazón no estaba con el Creador, aunque estaba participando de una fiesta, aunque estaba con Mashiach, pero su corazón no está. ¿Cuántas personas están participando de una fiesta, de un Shabbat, pero su corazón está lejos, 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 lejos de él, como dijo Mashiach, lejos de él? Otra cosa que yo noto acá es que ninguno de los discípulos sabía quién era. Aunque le dijo Mashiach a Judas Iscariote, lo que has de hacer, hazlo ya. Y dice que muchos pensaban era que le decía, ve y da una ofrenda, da una sedacá. ¿Y por qué ellos pensaron? Porque Judas Iscariote se había camuflado muy bien. Hacía exactamente todo lo que los demás hacían. Y también lo hacía que los demás no lo habían descubierto. Los demás no habían descubierto que Judas Iscariote era solo de nombre, que él era falso, que era un diablo. Nadie sabía. Dice la palabra, como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Yeshua quería decirle, compra lo que nos hace falta para la fiesta. ¿Sí ven? Pensaban que él era el encargado, el que no vaya de una sedacá o compre algo para Pesach porque nos hace falta matzá o nos hace falta vino o traiga algo. O sea, pensaban que él era fiel a Yeshua. Y era quien lo entregó. Y hay una palabra en otra besora, dice que en ese momento el Samenmen, el Satán, entró en él. Cuando una persona no anda en el espíritu, como dice Halaj, alrededor del espíritu, pues entonces va a venir un demonio y va a tomar ese lugar que la persona dejó desocupado. Hay una palabra, viene a mi espíritu, una palabra que dice que cuando hay una casa que es barrida, adornada y está desocupada, dice que vienen 7 espíritus peores. Entonces cuando alguien tiene una vida y no está en el espíritu, está haciendo cosas, ignora la presencia del Altísimo, la Ruach HaKodesh. Está hablando, ignora la presencia del Altísimo, el Ruach HaKodesh. Cuando el Salmo 139 nos dice que Él conoce nuestro caminar, que no está la palabra en nuestra boca, Él ya la conoce. Entonces debemos andar en el espíritu, jalá, alrededor del eterno, alrededor del eterno. Como dice el Salmo 1, y lo voy a leer y con esto termino. Dichoso el hombre que no siga el consejo de los rasha, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas se complace en la Torá de Hashem. Su ley susurra de día y de noche, o sea, su Torá susurra de día y de noche. ¿Dónde la susurra? En su espíritu. ¿Dónde la susurra? En su mente. Entonces dice que bienaventurado, feliz, gozoso es el hombre que se complace en la Torá del Creador, que susurra de día y de noche la Torá. Pero ¿dónde la susurra? En el corazón, todo el tiempo. O sea, no le da cabida al maligno, al Yetzer Hará, no le da cabida a la inclinación al mal. O sea, tiene una mente ocupada. Porque si desocupa su mente y la Torá se le va, pues va a venir la palabra del maligno. Y entonces va a hablar mal, va a ser rebelde, va a ser resabiado, va a ser lo que se le da la gana, va a ser altanero, va a ser arrogante y después va a orar, va a alabar. ¿Por qué? Porque tiene una mente desocupada. Porque permitió un espacio. Y todo espacio desocupado viene el maligno y lo llena. Voy a terminar como comencé. Judas Iscariote, como dice Apocalipsis 3, dice, tenía un nombre que vivía pero estaba muerto. Judas, dar gracias, alabar. Judas, alabanza al Creador, el Eterno sea alabado. Eso significa el nombre de Judas, pero muy distinto a su comportamiento. Porque como dijo Mashiach, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ya que estamos en la fiesta de Matzah, es quitar toda levadura que hay en nosotros y reflexionar si hay un espacio que estamos dejando, si hay un espacio ahí, reflexionar qué espacio estamos dejando, mejor reflexionar qué espacio estamos dejando. ¿Cuántas horas al día yo paso y ando englobado por allá, quién sabe dónde?
Y por eso pasa el tiempo y el tiempo y el tiempo. Y los mismos con las mismas. Y no hay nada. Seco. Pues seco, ¿por qué? Porque no está pegado a Mashiach. Mashiach dijo, separados de mí nada podéis hacer. No, es que tenemos que tener las palabras de Mashiach. Dijo, tenéis mis palabras en vosotros. Es que yo puedo seguir acá, pero la dejo para que la lean en casa. Johanán capítulo 15. Tenéis mis palabras morando en vosotros, porque sin mí nada podéis hacer. O sea, la palabra de Mashiach la que nos va a guardar de nuestro propio mal. Entonces no hay que dejarle lugar al Samen, al enemigo. Amén, 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 amén.